Muy bien. Vamos a orar antes de iniciar la predicación. Padre Santo, damos las gracias de nuevo por la oportunidad que tenemos para reunirnos en la presencia de tu propio Hijo. Y como hemos estado viendo, considerando la excelencia de su persona, damos las gracias que un ser majestuoso, tu propio Hijo, viene y por su condescendencia se presenta aquí con nosotros para guiarnos, para estar presente con nosotros, para recordarnos de Él y para centrar de nuevo nuestras vidas en Él, para adorarle a Él. Y Padre, otra vez en esta tarde, darte las gracias por todo lo que has hecho al enviar a tu Hijo a este mundo. Damos las gracias por la oportunidad que tenemos para estudiar la persona de Cristo y pedimos que nos ayudes en esta tarde de nuevo a aprender más de Él con el fin de poder adorarle más y también con el fin de vivir nuestras vidas a la luz de y conforme al patrón de nuestro propio Salvador. Ayúdenos, Padre, en estos asuntos, en estas responsabilidades. Pedimos que nos ayudes en la predicación, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias por haber venido, todos los que están escuchando, aquí por Zoom, los que llegaron acá al local. Vamos a leer en Hebreos capítulo número 2, la semana pasada, pero fue ayer que vimos Hebreos capítulo número 1, y en el primer capítulo lo que vemos acerca del Señor Jesucristo son las 7 excelencias de su persona, y se puede describir de otra manera también. Podemos hablar de la gloria de su deidad, y en contraste con su deidad, hoy veremos en capítulo número 2 la gloria de su humanidad. Vimos 7 excelencias en capítulo número 1. Pensamos en cómo Cristo es el heredor, quien Dios constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. 7 excelencias en los primeros 3 versículos de Hebreos capítulo 1. Y lo que no vimos y lo que queda como tarea para todos ustedes es las 7 evidencias que vemos al final del capítulo número 1, donde vemos 7 citas que nos hablan acerca de evidencia de su posición, de sus excelencias. Y 7 citas, 7 versículos, 7 secciones de la palabra de Dios que nos van a decir, nos van a ayudar a entender que Él es superior a los ángeles. Capítulo número 2 es un poco diferente, porque aquí veremos cómo el Señor Jesucristo es un ser humano, 100% ser humano, 100% Dios. Lo vimos en capítulo 1, Él es Dios. Capítulo 2 veremos, Él es un ser humano. Y lo que quisiera enseñar en esta tarde, con la ayuda de Dios, es la importancia de la humanidad del Señor Jesucristo. Es imposible solamente ver, o no debemos solamente ver la deidad del Señor Jesucristo, también tenemos que enfatizar la humanidad del Señor Jesucristo. Y más adelante les voy a enseñar, les voy a mostrar o mencionar solamente las 5 herejías más comunes de la historia del cristianismo acerca de la persona del Señor Jesucristo. ¿Por qué voy a mencionarlos? Porque algunos de estos herejías todavía siguen en pie hasta el día de hoy, en 2021. Y también para enfatizar la importancia de conocer, de entender, de estudiar la persona del Señor Jesucristo. ¿Quién es Él? ¿Quién es el mismo? ¿Quién es el Hijo de Dios? Entonces vamos a leer, empezando en el versículo número 9, y quiero leer hasta el versículo número 18. Antes de leer, solamente para empezar o para hablarles del capítulo número 2, sigue el tema del capítulo 1, 7 evidencias de su superioridad a los ángeles. En los primeros 4 versículos podemos ver que su autoridad es superior a los ángeles. Si la palabra de los ángeles dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor? Entonces,
La autoridad de la comunicación de Cristo es superior aún que la comunicación de los ángeles. Y la comunicación de los ángeles es muy alto, es muy importante. La ley se comunicó por los ángeles, pero la comunicación del Señor es aún más grande, más importante, superior. Versículo 5 al versículo número 8, aquí veremos cómo la soberanía del Señor Jesucristo es superior a los ángeles. Si vemos el día de hoy como los ángeles están involucrados en este mundo, pero aún así el mundo no está sujeto a estos ángeles, cuando pensamos en el mundo que viene, dice la palabra de Dios, que no sujetó a los ángeles el mundo venidero, sino que lo sujetó al Señor Jesucristo. Y cita Salmo 2, Salmo número 8, para hablar acerca de la soberanía de Cristo, el reino de Cristo, como Cristo reinará sobre la tierra, y como Cristo, aunque hoy hecho un poco menor que los ángeles, y ahora coronado de gloria y de honra, en un día futuro todo será sujeto bajo sus pies, y Él hoy está reinando hasta todos sus enemigos son puestos por estrado de sus pies. Por lo tanto, Cristo es superior en su comunicación, Cristo es superior en su soberanía. Y ahora versículos número 9 al versículo número 18, los que voy a leer, vemos como el Señor Jesucristo es menor que los ángeles, pero al hacerse menor que los ángeles, se hace superior a los ángeles, porque es solamente por medio de su humanidad que Él puede salvar a los hombres, que Él puede morir. Algo que los ángeles jamás pueden hacer. No pueden morir, no pueden salvar, pero el Señor Jesucristo sí. Por lo tanto, vemos la superioridad del Señor Jesucristo en capítulos 1 y 2, su deidad enfatizada en capítulo 1, su humanidad enfatizada en el capítulo número 2. Vamos a leer versículo 9 en adelante. Dice, pero vemos a aquel, siguiendo el contexto del versículo 5 al 8, vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüence de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, alabaré, y otra vez yo confirmaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere para expiar a los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahora, con el tiempo que queda, lo que quiero ver, primeramente pidiendo que el Señor bendiga la lectura de su palabra, quiero notar con ustedes 7 excelencias de su humanidad. Ayer, 7 excelencias de su deidad. Hoy veremos 7 excelencias de su humanidad. Empezamos con el versículo número 9, y el primero es la excelencia de su condescendencia. ¿Okay? La condescendencia del Señor Jesucristo, y otra vez les voy a explicar qué quiere decir esta palabra. Número 2, veremos la excelencia de su crucifixión. La crucifixión del Señor Jesucristo al ser afligido, al ser perfeccionado por las aflicciones en la cruz y durante la vida. Número 3, veremos su coronación. La coronación del Señor Jesucristo es otra excelencia, no coronado de espinas, sino coronado de gloria y coronado de honra. Y veremos qué significa coronado de gloria y de honra, y cuándo sucedió que Él fue coronado de gloria y de honra. Entonces, las primeras 3 excelencias de la humanidad del Señor Jesucristo, primeramente, la condescendencia. Número 2, la crucifixión. Y número 3,
veremos su coronación. Ahora, número 4, llegamos al versículo número 11. Y aquí veremos la comunión del Señor Jesucristo. ¿Comunión en qué sentido? La excelencia de su comunión al no avergonzarse, al llamarnos a nosotros hermanos. Y por eso cita 3 veces del Antiguo Testamento en profecía y viendo en prototipo hacia adelante, cuando el Señor Jesucristo iba a venir e iba a tener hermanos, es decir, personas o personas salvas, quienes eran seres humanos, y el Señor Jesucristo también tomando un cuerpo, siendo ser humano, es hermano de los que son salvos. Por lo cual vemos su comunión con los hombres, número 4, y lo veremos también en el versículo 14, 15 y 17 más adelante. Pero número 5, no solamente la comunión con todos los hombres. Otro aspecto de la humanidad del Señor Jesucristo, muy importante, es ver la conclusión, como Cristo concluyó o destruyó, la palabra que usa el escritor, al diablo. ¿Cómo lo hizo? Dice, él también participó de lo mismo, su comunión, ¿para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Esa es la conclusión. Él terminó al diablo en la cruz del Calvario. Y les voy a explicar en qué sentido, porque el diablo todavía existe. Y veremos en el libro de Apocalipsis que el diablo va a estar suelto durante la tribulación. Y él va a estar haciendo varias cosas con los hombres, y no es hasta el final de la tribulación que él es puesto con cadenas, y hasta el final del milenio que él está expuesto en el lago de fuego. Entonces, ¿en qué sentido destruyó al diablo? Y veremos también, número 6, vamos a ver el socorro, la compasión del Señor Jesucristo. Compasivo, ¿en qué sentido? Él socorrió a la descendencia de Abraham, y él puede socorrer a los que son tentados. Finalmente, número 7, vamos a ver el conocimiento de Cristo. Ahora, quiero empezar con el primero, porque el tiempo no es nuestro amigo y tenemos que empezar viendo todas las excelencias de la humanidad del Señor Jesucristo. Número 1 es la condescendencia del Señor Jesucristo. Lo vemos en el versículo número 8. Dice, 9, perdón, dice acerca de él, él fue hecho un poco menor que los ángeles. Pues, ¿qué quiere decir la palabra condescendencia? ¿En qué sentido se bajó el Señor Jesucristo? Filipenses capítulo 2 nos dice de una manera muy clara que él no se aferró él no se quedó en la gloria con Dios. Él no quiso quedarse en el cielo, sino que él descendió acá a la tierra, tomó forma de siervo. Es lo que dice Filipenses capítulo 2. Tomó forma de siervo. Aquí lo explica de otra manera, profetizado en Salmo número 8, pero dice, fue hecho un poco menor que los ángeles. La idea del escritor es esta: cuando el Señor Jesucristo decidió venir acá a la tierra, él no decidió venir en forma de ángel. Algunas sectas que dicen que el Señor Jesucristo es un ángel, que él es el ángel Gabriel o el ángel Miguel, dicen algunos. Es un ángel nada más y viene en otra forma, una aparición como si fuera la forma del Señor Jesucristo. Claramente la palabra de Dios nos dice, él no vino en forma de un ángel. Imagina nada más si el Señor Jesucristo hubiera venido en una forma gloriosa y fantástica de un ángel para aparecer a los hombres, para ayudar a los hombres. ¿Cuánta ayuda sería para nosotros? Pues yo le voy a decir, yo pienso que sería muy poca ayuda, porque lo que nosotros necesitamos es un ser humano. Y veremos más adelante en el punto de su compasión cuán importante es tener un ser humano quien haya venido y quien haya experimentado lo que yo he experimentado, no la vida de un ángel. Por eso dice, él fue hecho un poco menor que los ángeles. Y él aquí mostrando su humildad, al no venir en la gloria de un ángel, sino venir y tomar un cuerpo, ser Dios manifiesto en carne, al venir y mostrar la gloria de Dios, pero con un cuerpo de un ser humano, de un hombre, 33 años, del Medio Oriente, un cuerpo común y corriente como el de usted y como el mío, nada más sin pecado. El Señor Jesucristo vino y en su condescendencia fue para tomar un cuerpo. ¿Por qué? Con el fin de morir, sufrir y luego morir. Voy a estar repitiendo esta verdad a lo largo del mensaje. Los ángeles no pueden morir. Ángeles no pueden morir. Esto es muy importante para reconocer.
Un ángel no puede morir, solamente un ser humano puede morir. Cuando hablamos de la segunda muerte, los ángeles pueden ser echados a la segunda muerte, porque la segunda muerte nos habla del lago de fuego. Satanás también es echado al lago de fuego. Y los ángeles, vimos en Judas, los ángeles que no mantuvieron su estado, su lugar, ellos también serán echados al lago de fuego. Pero no pueden morir como nosotros podemos morir. Y por lo tanto, el Señor Jesucristo tuvo que tomar un cuerpo para poder morir. ¿Y por qué iba a querer hacer esto? Lo vamos a ver más adelante cuando habla de la expiación del pueblo. Pero él se hizo un poco menor que los ángeles. ¿Por qué? Para tomar un cuerpo y con este cuerpo ofrecerlo a Dios y morir, sufrir y morir y darse como expiación, como ofrenda de olor grato a Dios. Entonces, la primera excelencia de la humanidad del Señor Jesucristo es la excelencia de su condescendencia al tomar un cuerpo humano. Quiero aplicarlo nada más muy rápidamente. No tenemos mucho tiempo para mucha aplicación hoy, pero estaba pensando de esta manera acerca de la condescendencia de Cristo. Hermanos, a veces, y quizás no es tan común en la asamblea, pero es bueno tenerlo en mente. A veces nosotros pensamos en tener una visión de Dios. ¿O qué tal sería tener un sueño donde Dios se manifieste de una manera muy interesante, muy llamativa para nosotros? Muy común aquí en México que la gente vea imágenes de María o vea aún el Señor Jesucristo, lo ven en las nubes, lo ven en la calle, lo ven en todos lados. Y quieren escuchar de milagros y quieren cosas que son maravillosas y muy llamativas a nuestra carne. Pero cuando Dios se manifestó, Dios no se manifestó de una manera muy llamativa, sino el Señor Jesucristo fue el varón de dolores, experimentado en quebranto. Y lo que notamos cuando el Señor Jesucristo vino acá a la tierra es esto, que Él tomó un cuerpo común y corriente. ¿Por qué? Para poder relacionar, para poder compadecer de nosotros, seres humanos. No hay que buscar una visión, no hay que pensar, pues mi vida espiritual sería mucho mejor si tan solo yo pudiera tener sueños, como algunas personas carismáticas dicen que tienen estos sueños. Mi vida espiritual sería mucho mejor si fuera como el apóstol Pablo, que en esa ocasión él fue llevado al tercer cielo y él vio cosas que él ni aún podía comunicar a los creyentes. Mi vida espiritual, no, hermanos, él fue hecho un poco menor que los ángeles para manifestarse, para expresarse. Y por lo tanto debemos ver qué es lo que él expresó en el cuerpo, en la humanidad del Señor Jesucristo. Número 2, quiero ir al siguiente y vemos no solamente la condescendencia, sino quiero notar su crucifixión. Y lo que vemos en la crucifixión del Señor Jesucristo es tres cosas, la manera en que Él murió. Y vemos aquí al final del versículo 9, dice, a causa del padecimiento de la muerte, estoy brincando la coronación, pero a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Ahora quiero notar esa frase, que gustase la muerte por todos. Y primeramente quiero notar la unicidad de su experiencia. Estaba pensándolo, y voy a decirlo rápido, pero lo estaba pensando de esta manera hoy, una meditación que tuve. Él gustó de la muerte. Pero piensen esto primero. Los ángeles no pueden morir. Nosotros sí podemos gustar de la muerte, pero solamente en nuestra muerte. El Señor Jesucristo, ambos puede morir y también puede gustar de la muerte por todos. Si pueden ver la diferencia, lo voy a decir de nuevo. Los ángeles no pueden morir, ellos no pueden gustar de la muerte. Y uno dice, ¿pero qué de los seres humanos? ¿Yo puedo gustar de la muerte? Sí, muy bien, pero solamente el mío. El Señor Jesucristo no solo puede gustar de la muerte, sino que Él también puede gustar de la muerte por todos. La unicidad de la experiencia del Señor Jesucristo. Ese es el entendimiento, la enseñanza que quiere dar aquí el escritor. Por la gracia de Dios, es decir, en los propósitos, en los planes de Dios,
para todo el mundo, el Señor Jesucristo, designado, diseñado como, no prototipo, pero predicho, profetizado, el Señor Jesucristo llegando a la tierra para morir, gustó de la muerte, para que todos nosotros tuviéramos la salvación, la unicidad de su experiencia. Ninguna otra persona lo pudo haber hecho. Número 2, quiero notar la universalidad de la frase. Gustase la muerte por todos. Rápidamente, hay algunos que quieren hablar acerca de pues una exclusividad cuando hablan de la salvación. Y hay unos que piensan que la muerte del Señor Jesucristo fue exclusivamente para un grupo específico de personas. Que el Señor Jesucristo, cuando Él murió en la cruz, Él pudo ver esas personas individuales. Y no era para todo el mundo. De hecho, no es imposible que todos los hombres sean salvos porque la muerte de Cristo no fue por todos. Les quiero enseñar, hermanos, que cuando llegamos a esta doctrina de la expiación del Señor Jesucristo y la pregunta, pues, ¿por cuántos murió? ¿Por algunos o por todos? Tenemos que aferrarnos a las palabras específicas de la Biblia. ¿Qué dice aquí? Dice que gustase la muerte por todos. ¿Qué quiere decir por todos? ¿Por algunos? Pues debemos buscar aquí en el mismo pasaje. Mira lo que dice versículo número 10. Hay que ver la frase que usa. Versículo 10 dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas. La misma palabra en griego, paz. La palabra paz, quiere decir todas. ¿Son todas las cosas? ¿Son algunas de las cosas? Son todas las cosas. Mira otra vez, mismo capítulo, versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. ¿Son todos en el sentido de algunos? No, en el sentido de todos. Mira el versículo número 15. Lo dice otra vez, el mismo capítulo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y librar a algunos, pues obviamente es todos. Si pudiéramos ir a otras partes de Hebreos, no voy a tomar el tiempo, pero puedo buscar capítulo 4, versículo 13, capítulo 5, versículo 9, capítulo 11. Les puedo dar las citas después si tiene interés en buscar este tema. Pero cuando usa la palabra todos en el libro de Hebreos, está haciendo referencia en Hebreos siempre a todos, no a algunos, sino a todos. Entonces, cuando yo leo el versículo número 9 y dice que Dios gustase la muerte por todos, no voy a leer pero aquí debemos entender por algunos. Dice por todos. Y debemos dejar que la palabra de Dios hable por sí mismo. Bueno, finalmente la extensión de la muerte de Cristo. Mira el versículo número 10. Al final del versículo, dice que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Lo que nos está dando aquí el escritor de los Hebreos es cómo debemos ver la crucifixión del Señor Jesucristo con respecto a su ministerio como sacerdote. Es lo que estamos aprendiendo. ¿Cuál es el sentido o cuál es el aspecto de la crucifixión del Calvario con respecto a su sacerdocio? Y aquí dice que en ese momento, en la cruz, sabemos que hubo expiación, sabemos que hubo sustitución, sabemos que fue una redención, sabemos que hay un perdón de los pecados, sabemos que es por medio de la cruz que hay una justificación, etcétera, santificación, reconciliación. Pero cuando hablamos del sacerdocio, específicamente, tenemos que enfocarnos en lo que dice aquí. Hay una perfección. Él fue perfeccionado por aflicciones. El autor de la salvación de ellos. En la cruz del Calvario, más que todo lo que hizo con respecto a mi salvación, también había una obra que Dios estaba haciendo con él, que tenía que ver con ayudarme a mí, a ti, en nuestra vida cristiana. En su ministerio como sacerdote, para compadecerse de nosotros, para tener compasión para con nosotros, para ayudarnos, para socorrer de nosotros. ¿Qué es lo que Dios hizo a su propio Hijo? Por medio de aflicción lo perfeccionó. ¿Qué quiere decir perfeccionar? No en el sentido moral, era perfecto, impecable, sin pecado, sin mancha. Pero la palabra perfección quiere decir madurez.
Entonces él llegó a una cierta madurez al conocer. Cuando la Biblia habla de que él conoció, aprendió la obediencia, es el sentido de conocer por experiencia lo que es obedecer como un ser humano. Y así también aquí, la perfección por aflicciones es una madurez, es llegar a una etapa completo cuando él finalmente experimentó todas las aflicciones necesarias para ser el autor de nuestra salvación. Entonces, número 2, no solamente la condescendencia era necesaria para su humanidad, también la crucifixión, absolutamente necesaria, su sufrimiento en su humanidad. Vamos a la tercera, la coronación. Versículo 9 todavía dice que Jesús fue a causa del padecimiento de la muerte. Entonces, esto no es durante la vida que fue coronado, esto es después de la crucifixión. ¿Por qué? Porque dice a causa del padecimiento de la muerte, tal como en Filipenses 2, cuando dice que por lo tanto lo exaltó, aquí también a causa del padecimiento fue coronado de gloria y de honra. Y aquí vemos la coronación del Señor Jesucristo. En este pasaje tenemos que verlo en el contexto. ¿Coronado en qué sentido? Coronado en el sentido de que Él reemplazó a Adán. Él reemplazó a Adán. Nuestro primer padre era Adán. Y por eso el Salmo número 8 dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Hablando o pensando en Génesis 1 y todo lo que Dios dijo acerca de Adán. ¿Qué es el hombre? No está menospreciando al hombre. Está diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Es algo positivo. Un poco menor que los ángeles. Y después dice, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Está hablando el salmista acerca del plan de Dios para el hombre. ¿Pero esto ha sucedido? ¿La experiencia del mundo? No, el hombre ha sido limitado y por el pecado no ha podido lograr lo que Dios diseñó para el hombre. Pero el Señor Jesucristo, siendo no el primer hombre, el primer Adán, siendo el postrer Adán, no el primer hombre, y sino el postrer hombre, es decir, el segundo hombre, el Señor Jesucristo reemplaza a Adán perfectamente. Y en ese sentido, al morir y al ser crucificado y al resucitar, Él fue coronado de gloria y de honra. La coronación que Dios diseñó para el hombre no lo pudo lograr. El Señor Jesucristo lo logró. Y querido hermano, es algo que tenemos que ver en estos capítulos. Y lo mencioné hace una semana, lo mencioné, que a veces nosotros pensamos, pues el Señor Jesucristo era Dios. ¿Cómo voy a verle a Él como ejemplo? Pues toda la enseñanza de capítulo 2 y 3 y 4, 5 y 6 nos está hablando de el Señor Jesucristo y enfatizando su humanidad. Mañana veremos cómo en su sacerdocio compasivo la humanidad y más bien su sacerdocio como del linaje de Aarón, sumo sacerdote y apóstol. Pero aquí estamos viendo como el Señor Jesucristo, Él fue coronado de gloria y de honra. ¿Por qué? Porque Él sufrió primero y después el Señor Jesucristo fue coronado. Y así Él logró lo que nosotros jamás pudiéramos lograr. Quiero leer unos versículos con ustedes porque tenemos que ver esta coronación después del sufrimiento como el patrón de nuestras vidas. Déjame aplicarlo. Hay mucho, es muy denso este mensaje, hay mucha información. Quiero aplicarlo por unos minutos. ¿Okay? En estos días nosotros, todos aquí, los que están escuchando, de diferentes maneras han sufrido de alguna forma u otra. Y si nosotros no, pues hay otros allá afuera y sí han sufrido. Escuchamos hoy del hermano William Turkington y perdió a su esposa a las 2 de la mañana, hoy el 11 de enero, y pensamos en su sufrimiento. Bueno, cuando llegamos a la palabra de Dios, nunca nos dice que no vamos a sufrir. Si no nos dice, quiero leerlo para decirlo de una manera muy precisa, tal como la Biblia lo explica, Romanos 8:17, dice esto, nunca nos dice que no vamos a sufrir. Pero dice esto, si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él.
para que juntamente con Él seamos glorificados. Y ahí podemos ver el patrón de la vida cristiana: sufrimiento, gloria. Sufrimiento, después gloria. Si padecemos juntamente con Él, seamos glorificados. Y cuando vemos nuestras vidas, tenemos que verlas bajo el patrón, por este filtro, tal como Cristo vivió la vida cristiana, yo también. El diseño de Dios es que yo también viva la vida cristiana como Él la vivió. ¿Cómo la vivió? Sufrimiento y después gloria. Sufrió la cruz del Calvario y a causa de ese padecimiento, Él fue coronado de gloria y de honra. Y nosotros también, hermanos, si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Vamos a leer Colosenses 1:29, dice algo muy semejante. Colosenses capítulo número 1 dice esto. Dice, 1:29, dice: por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Estoy citando mal, es Filipenses 1:29, perdón hermanos, Filipenses 1:29. Voy a leerlo: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. La vida cristiana no es nada más venir y aprender nuevas cosas, hay que padecer también. Y cuando nosotros padecemos, no hay que pensar que algo está fuera de lugar. Viene el padecimiento a la familia, viene en cuanto a la economía, viene a la asamblea, viene a la sociedad, COVID, etcétera, y pensamos, ¿por qué estamos sufriendo? Hermanos, el patrón de la vida, lo normal en la vida es sufrimiento. Lo normal del mundo venidero es gloria. Lo normal de este mundo presente en los posteriores días es padecer y sufrir. Entonces, hermanos, si hay momentos, si hay años en nuestras vidas donde hay mucho gozo y felicidad y no hay problemas y el salud está bien, la salud y no hay problemas en la asamblea y con los hermanos, hay que apreciarlos, pero nunca pensar que siempre va a ser así. Es en esos momentos cuando caemos en depresión. Cuidado, hermanos. Es en ese momento cuando uno cae en ansiedad, cuando piensa, siempre debe ser así. No, sufrir y luego viene la gloria. Quiero enfatizarlo a 2 de Timoteo, capítulo 3, lo último que voy a leer, porque tenemos que ver los otros puntos. 2 de Timoteo, capítulo número 3. Bueno, leemos 2:12 primero y luego 3:12. Dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. 3:12 dice así. Ese lo... Ok, 3:12. Vamos a buscarlo. Aquí está. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Padecerán persecución. Hermanos, puede ser que llegue el día y no sabemos, voy a decir esto rápidamente, no sabemos cómo van a cambiar las cosas. Puede ser que en nuestra sociedad y en todo el mundo está cambiando el mundo muy rápidamente. No sabemos cómo va a cambiar. Puede ser, no debemos, si cambia el mundo de tal manera que ahora nosotros somos más controlados por el gobierno, estoy hablando de reuniones y la vida cristiana, no debemos decir, ¿y esto qué? Yo pensé que que Dios quería que yo viviera la vida cristiana siempre en paz, sin sufrir. Si llega el momento en nuestras vidas o en la vida de nuestros hijos que llega más persecución para los cristianos, no hay que pensar que algo está mal, sino debemos pensar, pues, ¿qué es cierto, Pablo escribió a Timoteo, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es el patrón de Cristo. Él sufrió a causa del padecimiento. Él fue coronado de gloria y de honra. Y así debe ser, así es nuestra vida. Debemos ver nuestras vidas bajo ese filtro también. El padecimiento de nuestras vidas. Más adelante, si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Vamos al siguiente. No hay más tiempo para hablar acerca de esto, pero vamos no solamente la coronación, sino vamos al número 4 de la excelencia de la humanidad de Cristo, su comunión. Su comunión.
No sé si voy a llegar a todos los 7, pero por lo menos tenemos que tocar número 4, la comunión que hay por medio de su semejanza a nosotros. Dice versículo 11, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Número 1, ahí podemos ver la unidad por la santificación. Número 2 dice, no se avergüenza de llamarlos hermanos, y ahí podemos ver la hermandad por nosotros. Entonces, la primera parte de esta excelencia es su santificación que tenemos con él y ser llamados hermanos. Número 2, vamos a ver su participación, porque dice aquí en el versículo número 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo, en su participación. Número 3, vamos a ver su semejanza. Okay, dice más adelante, en el versículo número 17, dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Okay, número 4, su sacerdocio, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Y número 5, para expiar los pecados del pueblo. Aquí podemos ver la comunión del Señor Jesucristo con otros. Quiero mencionarlo de nuevo. A veces pensamos que Cristo es Dios y es Dios. Él es Dios, pero solamente pensamos en su deidad. Hace poco escuché a una persona decir, pues cuando yo veo la cruz del Calvario, cuando yo veo a Cristo en la cruz, una persona obviamente con una mente católica, ahí veo Dios, es Dios. Él es Dios para mí. Y me vino a la mente esta gente de esta religión y otras religiones también quizás. Cuando ven al Señor Jesucristo, solamente pueden pensar en su deidad, pero no pueden pensar en su humanidad. Voy a mencionar lo que mencioné al inicio. Hay 5 en la historia del cristianismo, 5 maneras en que los hombres han errado acerca de la humanidad o de la persona del Señor Jesucristo. Número 1, quizás de los clásicos, es el arrianismo, por un hombre que se llamaba Arrio. Y él decía que Cristo era una creación de Dios. Todos queriendo preservar, o la humanidad, o preservar más bien la deidad. Él es solamente es solamente Dios. Y por lo tanto dijo, es imposible que él sea hombre. Él es una creación de Dios. Obviamente es una herejía. Él no es una creación de Dios. Él es el primogénito de la creación. Pero vimos en capítulo 1, por quien asimismo hizo el universo. Si él hizo el universo, ¿cómo es que él es una creación? Siendo él parte del universo. No, él no es una creación de Dios. Él es consustancial, dicen los teólogos. Él es eterno, siendo Dios. Número 2 es otro que se llama docetismo. El docetismo era la herejía donde enseñaban que su cuerpo no era real. Cuando vimos al Señor Jesucristo fue una aparición nada más. Y ves parte de esto con los musulmanes y parte de esto con los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová más bien son arrianistas, puedes decir, modernos. Ellos creen que Cristo fue una creación. Y también hablan de su apariencia aquí en la tierra, pero no un cuerpo real, solamente una apariencia. Y los docetistas pensaban lo mismo. Su cuerpo no era real, una apariencia nada más. ¿Por qué? Querían preservar su deidad. Y al leer todo lo que leen en la Biblia acerca de la humanidad, dicen, bueno, el cuerpo no fue real. No, su cuerpo era real. Si él no tomó cuerpo real, no pudo haber sido crucificado. Si no fue crucificado, usted no es salvo y tampoco yo. Si él no tomó cuerpo real, él no puede socorrer, él no puede compadecer, él no puede ser fiel, misericordioso, compasivo. Es imposible. Fue un cuerpo real. Ese es el punto de la enseñanza de aquí de estos versículos. Número 3 es otro que se llama adopcionismo. Y ellos pensaban que el Señor Jesucristo fue adoptado por Dios. Un hombre quien fue adoptado y Dios le dio todo el poder y todo lo necesario para hacer su obra. No fue adoptado. Es el Hijo eterno de Dios. Es decir, que Él existió antes de la fundación de la tierra, de este mundo. Él existió eternamente con Dios. Número 4, apolonarianismo, algo así se dice en español, apolonarismo, algo así. Apolonario fue un hombre quien enseñaba
acerca del Señor Jesucristo, que Él tenía un cuerpo humano, pero la mente era divina. Un cuerpo humano, pero una mente divina. ¿Puede ver qué están haciendo? Los hombres, ¿qué están haciendo con la persona de Cristo? Siempre quieren torcerlo un poco, cambiarlo un poco, y están aún tratando de preservar, quizás algunos, tratando de preservar la deidad de Cristo, pero al preservar su deidad, están denigrando su humanidad, y al denigrar su humanidad, están torciendo su persona, y al torcer su persona, están enseñando una falsa doctrina. Ya podemos ver qué tan importante es estudiar la persona de Cristo y verlo precisamente como la Biblia lo explica. Dejar que la Biblia hable, dejar que hable. Tiene que hablar la palabra de Dios, hay que escuchar la palabra de Dios. Finalmente, el sabelianismo o modalismo se llama más modernamente y se puede ver en el día de hoy en círculos carismáticos. Puede ser que ustedes hayan escuchado a una persona hablar acerca de el Señor Jesucristo como la forma de Dios en esta época. Antes Dios se mostraba como Padre y después se mostró como Espíritu Santo, después se mostró como Cristo y ahora se está mostrando como Espíritu Santo. Dios va cambiando diferentes modos en su existencia. Primero Dios, después Cristo, ahora Espíritu Santo. Dejamos que la palabra de Dios hable por sí sola, que nos enseña para aprender precisamente lo que Dios quiere para nosotros. Ahora, en estos versículos nos enseña la comunión. Por eso es tan importante ver que Él nos llama a nosotros hermanos. ¿Cuál es el tema de hoy? Su humanidad. Sí era Dios, pero hermanos, Él fue un ser humano y es un ser humano. ¿Por qué tuvo que ser un ser humano? Pues dice en el versículo número 14. Dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Fue literalmente carne y sangre la que Él tomó. ¿Para qué? Para destruir, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. En esos días hay muchas personas que tienen temor a la muerte. Y dice el versículo 15, librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Tenemos que ver estos dos versículos juntos. Lo que vemos en el Señor Jesucristo, en su obra en la cruz del Calvario, otro aspecto por el cuerpo, es que Él destruyó al diablo. ¿En qué sentido destruyó al diablo? Él destruyó al diablo al morir y por medio de la muerte, no dice, pero ser resucitados, la implicación, ser resucitado y ir por la otra, el otro lado de la muerte, podemos decir, salir de la muerte, ser resucitado para vivir de nuevo y así destruir a la muerte, pero también a Satanás. Y ese es el punto interesante en este versículo. ¿Cómo es que Cristo destruye a Satanás por medio de la muerte? Pues en todos los años antes de la crucifixión del Señor Jesucristo, y sigue haciéndolo hoy para los que no son salvos y aún algunos creyentes, Satanás aterrorizaba a los hombres con la muerte, con la muerte. Se puede ver el día de hoy con el COVID. Todo el mundo están pensando solamente en sus vidas y pensando en la muerte. Y tratando de hacer todo y absolutamente todo lo posible para preservar la vida. Y se puede ver que con los hombres el principio más importante de toda su vida es preservar su vida. Lo más importante. Quieren asegurar que haya más horas o más años en su vida. Es lo más importante y están con dinero, usando su dinero y usando su inteligencia, usando todos los recursos para asegurar que sus vidas, que no mueran. Y uno dice, pues, ¿es malo querer vivir? No, no estoy diciendo esto. No es malo querer vivir. No es malo vivir más años acá en la tierra. No es lo que estamos diciendo. Pero lo que podemos ver es que el motivo de los hombres es el temor a la muerte. No quieren morir. ¿Por qué no quieren morir? Pues algunos saben que al morir hay un juicio.
Otros no creen en el juicio y ellos piensan al morir ya termina todo. Yo quiero vivir una vida buena y quiero vivir una vida y ganar más dinero. Yo quiero tener ciertos placeres en mi vida. Quiero tener buenas experiencias. Quiero viajar. Quiero ir a otras partes de México. Quiero ir a Europa, lo que sea. Quiero tener una buena vida. Quiero vivir hasta los 90, hasta los 100 con mi familia y tener una vida como la vida de que vemos en las películas. Y al ser amenazados con el COVID, tienen temor a la muerte. Bueno, querido hermano, quiero animarle en esta tarde, porque lo que aprendemos en este versículo es que el Señor Jesucristo cambió, transformó la definición de la muerte para los creyentes. Transformó la definición de la muerte. Antes la muerte, para el que no es salvo, la muerte significa el fin de su vida. Para el creyente significa el inicio de su vida. Para un no creyente, uno que no es salvo, la muerte significa el juicio. Y después, la segunda muerte. Para un creyente, la muerte significa liberación, libertad, vida plena, vida completa, vida en la presencia de Cristo, vida por todos los siglos en el cielo o en las alturas con Cristo, de aquí en la tierra durante el milenio y después en la nueva Jerusalén por todos los siglos de los siglos. Para el creyente, la muerte, la definición de la muerte ha sido transformada, totalmente cambiada. Nosotros ya no tenemos ninguna razón por tener temor a la muerte. A veces sí tenemos temor a la muerte. No estoy diciendo que usted es un creyente débil si alguna vez haya tenido temor de la muerte. Y déjame decir de una manera práctica, porque he escuchado personas en diferentes lugares hablar de su temor a la muerte, siendo creyentes. ¿Sabe lo que tiene que hacer, querido hermano, si tiene temor a la muerte? Lo he escuchado de varias personas. Cuando usted tiene ese temor a la muerte, hay que recordarse de estas verdades. Tenerlas quemadas en la mente, tener la mente saturada con la verdad de la resurrección del Señor Jesucristo. Antes de su resurrección, los hombres veían la muerte nada más como algo triste y ellos solamente pensaban en ir a la tierra. Pero después de la resurrección, ahora vemos la oportunidad de ser resucitados con Él. Y así, querido amigo, nosotros debemos recordarnos de estas verdades. ¿Sabe cuándo entra temor a la muerte? Cuando estamos enfocados demasiado en la tierra. Y no queremos dejar la tierra. Y no quiero dejar a mi trabajo, no quiero dejar mi familia, no quiero dejar a mi, etc. Hay que enfocarnos en todo lo que Dios tiene por nosotros delante, más adelante. Y vamos a ver que uno de los puntos de la muerte del Señor Jesucristo fue librarnos, librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Bueno, ya vimos la conclusión, la comunión y luego la conclusión, y ahora vamos a terminar con la compasión. La compasión del Señor Jesucristo y su conocimiento. Hay dos más, no vamos a tener tiempo para terminarlos porque pues estas reuniones son de 1 hora y no quiero pasar el tiempo porque quiero que regresen otras noches y si voy a más tiempo no van a regresar. Bueno, vamos a terminar rápidamente compasión y conocimiento y esto vemos en versículos 16, la primera parte, y versículo 18, la primera parte. Su compasión dice, ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Número 1, y versículo 18, la primera parte dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. De hecho, la segunda parte es lo que quiero enfatizar. El socorro del Señor Jesucristo. Más adelante, mañana, veremos capítulo 4, el oportuno socorro que podemos encontrar en el Señor Jesucristo. Pero podemos ver su compasión con esta palabra socorrer. ¿A quién? A la descendencia de Abraham. Y sigue el argumento, versículo 16.
Porque capítulo 1 es la superioridad de Cristo a los ángeles, superior a los ángeles en su deidad. Pero capítulo número 2, superior a los ángeles aún en su humanidad. Imagina una persona siendo superior a los ángeles, aún siendo ser humano. Uno dice, pues Dios es superior. Obviamente no. Pero un ser humano que es superior a los ángeles. Ahora estamos viendo capítulo número 2, cómo Cristo es superior. Y hemos visto primeramente cómo Cristo en la crucifixión, en la condescendencia, como Cristo fue hecho un poco menor que los ángeles. Pero aún así, siendo hecho un poco menor, Él al ser crucificado fue coronado. Esas tres excelencias. Y así, por medio de la muerte, Él es superior ahora en su vida, coronado de gloria y de honra, superior a los ángeles. Pero también podemos ver más adelante, vimos su crucifixión, vimos su coronación, pero también su comunión, como Cristo fue hecho un hombre. Y aquí en versículo 16, aquí podemos ver una compasión. No para ángeles. Siguiendo el argumento, superior a los ángeles. Y su socorro no es para ángeles. Cristo vino al mundo para socorrer a los que son de la descendencia de Abraham. Y no vamos a pensar que la descendencia de Abraham aquí, aunque en otras partes hace referencia al pueblo de Israel, literal, aquí es más bien lo que leemos en Gálatas capítulo 3, versículo número 7, nos dice allí el apóstol Pablo acerca de la descendencia de Abraham espiritual. Dice así, dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces está hablando de nosotros. Él vino para socorrer no a ángeles. Ángela, sí, no, pero no a ángeles. Él vino para socorrer no a ángeles, pero a nosotros, la descendencia de Abraham. ¿En qué sentido? Versículo 18 lo explica. Para socorrer a los que son tentados. Ese es el socorro del Señor Jesucristo. En esos días, usted ha sido tentado con respecto a su ira, su enojo al gobierno quizás, enojo a otros hermanos quizás, enojo a sí mismo en la casa. Muchos hermanos confinados a sus propias casas. La ira, el enojo, o quizás tentados cuando hay menos finanzas, tentados a, pues quizás ganar dinero de otra manera que no sea tan sana. O tentados, y más bien este es el contexto, tentados a ya no ser fiel al Señor. Queridos hermanos, en esos días ha sido difícil. Por eso voy a terminar. No hay tiempo para ver todo lo que quería ver, pero versículo 18 lo vamos a cubrir en los capítulos 3 al 6 mañana en el ministerio del sumo sacerdote de Cristo. Pero termino con esto. En estos meses, desde marzo, más o menos de marzo 2020, ha sido difícil con respecto a la fidelidad. Muchos no pueden ir a las reuniones por varias razones. No estamos aquí para hablar de eso ahorita, se puede hablar en otra ocasión, pero no es mi punto. Pero muchos no han podido ir a las reuniones. Muchos han faltado a la comunión con otros hermanos. Les ha hecho falta. Por lo tanto, y muchos, debo decir, muchos tienen argumentos legítimos, digamos. Es legítimo que no han podido hacerlo. Pero por lo tanto es muy difícil. Cuando no estás con los hermanos, cuando no puedes recibir el apoyo y a veces la corrección de los otros hermanos, es muy difícil. La vida cristiana fue diseñada para estar siempre, siempre en contacto con otros hermanos. Siempre. No fue diseñada para estar aislados. No funciona de esa manera. Por lo tanto, ha sido difícil. Estos hermanos a quienes escribió el autor de la carta a los hebreos, él escribía hermanos que tenían mucha dificultad en avanzar en la vida cristiana, en ser fieles a Dios. Les dice, uno de los recursos que les da es que Cristo fue tentado en todo. Cristo fue tentado en todo. Por lo tanto, Él puede socorrer a los tentados. Hay que acudir a los recursos que Dios nos ha dado por medio de su Hijo.
El Cristo divino, capítulo número 1, superior a los ángeles en su deidad. 7 excelencias de la gloria de su deidad. Capítulo número 2, 7 excelencias, la gloria de su humanidad. Oremos. Padre Santo, damos las gracias por tu palabra. Damos las gracias por todo lo que aprendimos y apreciamos el día de hoy. Pedimos que nos ayudes a practicar, poner en práctica estas verdades, apreciarlas más y el aprender más de la persona de Cristo. Oh Padre, tener una adoración profunda, más profunda, tener una vida cristiana más fiel y, oh Padre, tener un anhelo más grande para nuestra esperanza, la venida de nuestro Salvador, nuestro tiempo, el momento cuando estaremos juntos con Él por toda la eternidad. Pedimos que nos ayudes en estas responsabilidades y privilegios. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Creo que sí, vamos a terminar. ¿No? Un himno. Ok. Bueno, tengo un himno. Gracias, hermano. 477.